alternador. ¿Dónde se encuentra el alternador del coche? El alternador se encuentra dentro del compartimiento del motor del vehículo. Normalmente montado al lado del motor. El eje del alternador está conectado al motor mediante una polea y una correa. Cuando está el motor en funcionamiento, transmite el movimiento al eje del alternador siendo forzado a girar dando rotación, así generar electricidad. Un alternador produce corriente alterna, de ahí proviene su nombre. Por lo tanto, esta corriente tiene una dirección constante hacia adelante y hacia atrás. El alternador convierte la corriente alterna en corriente directa a través de un rectificador. El alternador, para mantener un voltaje de salida caso constante, necesita un regulador. Ambos se encuentran en la parte trasera del alternador, los cuales son componentes del alternador que vamos a ver detalladamente, más adelante en este vídeo. ¿Qué es el alternador del coche? Ahora vamos a conocer qué es y para qué sirve el alternador. El alternador del coche es un accesorio de su motor, una pieza que transforma la energía mecánica producida por el motor en energía eléctrica. Esta electricidad es usada para alimentar el sistema eléctrico del coche y sus sistemas de a bordo, así como a recargar la batería del coche, o mantener su carga. Es una pieza crucial para el buen funcionamiento del coche. Con un alternador averiado nuestra batería se descargará, dejará de funcionar adecuadamente y en muchos casos siquiera arrancará. ¿Cómo funciona el alternador? Esta electricidad es generada mediante un proceso físico, el giro de un rotor con imanes permanentes, conectado directamente mediante una polea al cigüeñal del motor. Este rotor, también llamado elemento inductor, está rodeado por un histeíte, un elemento fijo frente al que su campo magnético reacciona, generando en este proceso corriente eléctrica alterna. ¿Cuáles son componentes o partes de un alternador? ¿Cuáles son sus piezas? Componentes del alternador. Polea, es la que recibe la fuerza mecánica procedente del motor de combustión a través de la correa, ya sea del alternador o de los accesorios, compresor, alternador, bomba de aceite y bomba de agua, que generalmente es en V, está sujeta al eje del rotor. Rotor, inductor, es la parte móvil del alternador, formada por un electroimán que recibe corriente del regulador, a través de los anillos que están en el eje. Este electroimán que se forma, produce un campo magnético con el cual reaccionan las bobinas del histeíte produciendo corriente eléctrica. Cada una de las dos mitades del núcleo llena 6 u 8 salientes. De esta forma se obtiene un campo inductor de 12 o 16 polos. En el interior va montada la bobina inductora de hilo de cobre aislado de muchas espiras, bobinada sobre un carrete termoplástico. Regulador, es el encargado de mantener una tensión máxima de salida del alternador de 14.5 voltios. A mayor RPM mayor campo magnético y a su vez se produce más voltaje, es por eso que a más revoluciones suministra menos corriente al rotor, inductor. Histeíte, inducido, es la parte fija sobre la que se encuentra el bobinado trifásico. Este puede estar constituido en estrella o en triángulo. El bobinado que forman los conductores del inducido está constituido generalmente por 3 arrollamientos separados y repartidos perfectamente aislados en las 36 ranuras que forman el histeíte. Estos 3 arrollamientos, o fases del alternador, pueden ir conectados según el tipo, en estrella o en triángulo, obteniéndose de ambas formas una corriente alterna trifásica, a la salida de sus bornes. Puente rectificador o de diodos, es el elemento encargado de rectificar la corriente alterna que se produce en el alternador haciendo que se convierta en corriente continua, que es el tipo de corriente con el que se mueven los elementos eléctricos y electrónicos del automóvil. Como se sabe, la corriente generada por el alternador trifásico no es adecuada para la batería ni tampoco para la alimentación de los consumidores del vehículo. Es necesario rectificarla. Una condición importante para la rectificación es disponer de diodos de potencia aptos para funcionar en un amplio intervalo de temperatura. El rectificador está formado por un puente de 6 o 9 diodos de silicio, puede ir montado directamente en la carcasa al lado anillos rozantes o en un soporte, placa, en forma de herradura, conexionados a cada una de las fases del histeíte, formando un puente rectificador, obteniéndose a la salida del mismo una tensión de corriente continua. Los diodos se montan en esta placa de manera que 3 de ellos quedan conectados a masa por uno de sus lados y los otros 3 al borne de salida de corriente del alternador, también por uno de sus lados. El lado libre de los 6 queda conectado a los extremos de las fases de las bobinas del histeíte.
Semicarcasas, conforman el cuerpo del alternador, están hechas de fundición de aluminio, es el elemento sobre el que se montan las partes del alternador. Anillos rozantes, son dos anillos de cobre que entran en contacto con las escobillas para excitar el inductor y energizarlo.